Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Gaby, psicóloga sin máscaras. Y me encuentro el día de hoy con una invitada de lujo, Germania Gómez. ¿Cómo estás, mi querida Germania? Súper bien, mi Gaby, gracias por la invitación. Me encanta estar aquí contigo otra vez. Qué lindo. Bueno, les cuento que a veces hemos compartido en algunos espacios con Germania y hoy día, ¿de qué vamos a hablar? De un tema que nos ha pasado a todos, independientemente del contexto en el que estemos, de edades y tal, y que cada vez es más difícil de manejarlo solo. Sí. Vamos a hablar de todas estas difíciles rupturas amorosas Ay, que ay, todos ay, ¿a atravesamos. quién no ha pasado una ruptura amorosa? Y bueno, este es un tema realmente hermoso, pero antes de hablar de este tema, mi querida Germania, me gustaría que para todas aquellas personas que no te conocen, ¿quién es Germania? ¿Cómo te presentarías para este público que nos va a ver? A ver, bueno, mi nombre es Germania, soy docente de la carrera de Psicología y Educación. También acompaño en procesos terapéuticos, sobre todo con niños y adolescentes, y eso también lo vamos a tratar un poquito. Y nada, aficionada de mis colegas, de todo lo que hacen, de poder seguir comprendiendo más temas de salud mental en la sociedad, estos cuestionamientos de lo que pasa a nivel social constantemente. Ujú, Sí. totalmente, qué bien. Pero bueno, esto es una pregunta antes de entrar al tema candente de hoy. ¿Cómo te encontró la psicología a ti? O sea, yo siempre hago esta pregunta porque me gusta saber por qué ¿Por qué psicología y no otra psicología? carrera. ¿Cómo se encontró la psicología contigo? Eh, Creo que siempre tuve esto de trabajar con gente y de conocer a mucha gente y estar cerca de la gente. Pero también me gustaba mucho la parte administrativa, un poco así. Y en mis prácticas de colegio entré a trabajar en un hotel, Ujú. en recursos humanos. Ya. Entonces dije, bueno, es interesante, estás con gente, nunca es algo similar, haces un montón de cosas. Y me metí a estudiar psicología pensando en organizacional y en contacto con mis profesores, con los proyectos que Ya. nos mandaban a hacer, investigaciones, análisis de caso, crear nuevas como, no sé, hipótesis y teorías, me enamoré de la psicología clínica. Entonces, sí, Ya muchos de mis estamos profes aquí. que me decían, por Dios, tienes un buen ojo clínico, no te desperdicies. Dije, bueno, me voy a psicología clínica Sí, y yo eso creo me que sacó. bueno, nos encuentra, yo digo, esta carrera tan linda nos encuentra de diferentes formas, pero a ver, vamos, pregunta aquí personal, ¿te han roto el corazón? Sí, A mí sí, también. sí. Oye, ¿sabes qué? Te cuento que algo que estaba revisando precisamente para preparar este tema y se decía que al menos hasta tus 30 años, al menos has tenido unas 3 rupturas amorosas, pero Ujú. una de esas es la que más significa a ti. Y yo me ponía a Sí, pensar y total. digo, sí, a mí sí ha habido, o sea, no todas, pero sí hubo una que Que me te marcan marcó, durísimo. que casi me manda al psiquiátrico, no mentira. ¿A ti te ha pasado? Sí. Sí, sí, o sea, en verdad que creo que es muy común que todos los vivamos, pero sí, siempre hay una persona que sobre todo tienes unas expectativas súper grandes, súper altas, y cuando se rompe ese sueño es como vives diferentes duelos Ujú. al cerrar esa relación. Y también un poco, bueno, ahí con nuestra carrera a veces un poco te intentas dar herramientas y entender cosas, pero somos humanos también y a veces la teoría se queda corta y Claro, necesitamos ayuda. totalmente. ¿Sabes qué? Yo a veces digo que esas relaciones o esas rupturas que han dolido mucho, más bien creo yo, ojo, que a lo mejor es el medio por el cual uno aprende a vincularse mejor. ¿Tú qué Sí, opinas? sí, o sea, yo estoy un poco en contra de esta frase desde ese estigma de la persona del proceso. Creo que a la final todos llegamos a ser alguien del proceso De de alguien. crecimiento de alguien, o sea, que se espera, ¿no? O sea, Claro. es esperable el poder enseñar a alguien y claro, duele mucho, o sea, cuando conectas muchísimo con alguien y duele, aprendes un montón de ti, de lo que, Ujú. cómo tú te has equivocado, los errores que has cometido, por qué te ha dolido tanto lo que la otra persona hace, cómo se empieza a proyectar ciertos temas. Ujú. Y justo esa ruptura y esa crisis que es como esa oportunidad de crecer también te hace aprender y mejorar muchísimo en tu
Claro. en tu personalidad. Claro, pero precisamente aquí viene nuestro tema y es que vamos a hablar de las necesidades y de las diferentes rupturas amorosas, unas Hermoso. más como normales, por así decirlo, pero aquí hay otro tipo de rupturas que también están ligadas mucho al tema de la violencia Ujú, y no sé si a ti te ha pasado, pero a veces uno no considera este tipo de una ruptura que es diferente total. a la que, bueno, ya vamos a explicar los diferentes Ujú. tipos, a la que está precisamente vinculada con la violencia porque es mucho más difícil la separación para las personas. ¿Tú qué opinas de eso? Uy, justo eso era un tema súper importante que queríamos tratar contigo y conversar, porque claro, tanto como psicólogos que van a acompañar estos procesos, y también si en algún momento uno va o como consultante, es importante saber que sí es súper diferente el acompañar un proceso de una ruptura más normativa y por temas de asincronía, de cambios de etapas de vida y tal, versus Ujú, una ruptura por un tema de violencia que acompañada con la literatura, diferentes teorías, hasta cuando llegan a consulta el motivo es diferente. O sea, porque el ujú, discurso no es de la persona muchas veces, sino de la persona que ejercía violencia sobre. claro. Entonces cambia muchísimo el poder identificar la identidad de ese individuo que ha vivido violencia, que ha sufrido violencia, también el no revictimizar, también Ujú, como esas demandas explícitas muchas veces vienen desde esta manipulación en muchas ocasiones, ujú, eh, y súper importantes, o sea, este cuestionamiento de por qué no te fuiste, de no vuelvas, de no sé qué, también hay teoría como el laberinto patriarcal que nos explica qué es lo que hace que estas relaciones se sostengan tanto y duren tanto tiempo y sea claro. tan difícil salir. Sí, Entonces es súper diferente la sí, intervención y el totalmente es acompañamiento. diferente y yo creo que sí es importante también hacer algunas aclaraciones para quienes vean este podcast, puedan hacer esa Ujú, diferencia y como no caer en esta parte de juzgar. Entonces, bueno, una de las típicas rupturas amorosas está, por ujú, ejemplo, que es por un desgaste emocional, una incompatibilidad, pero no necesariamente hay este ejercicio de violencia, sino ya ujú. hay, son cosas como del cotidiano. A mí a veces se me han llegado a consulta de que definitivamente se desgastó la relación porque ya por más que hasta con terapia ya no pueden como Ujú. conectar, algo se rompió. ¿Qué otra conoces tú? Claro, o sea, generalmente en estas relaciones, en las relaciones pueden haber estas crisis por asincronía, por temas de Ujú, cambios de etapas de vida, del ciclo vital y también de una asintonía, cuando ya no me entiendo, ya no tenemos como el mismo ujú, propósito. Pasa mucho igual en parejas ya de edad mediana, mediana edad, cuando los hijos se van de casa, se puede vivir un duelo, es muy claro. común porque hay una crisis de identidad, además de roles nuevamente en esa dinámica, en esa relación. En relaciones que van mucho tiempo, se conocen casi adolescentes y ya estamos entrando a los 30 y a veces uno sigue esperando que haya comportamientos similares a cuando tenían 17, Ujú, 18 y ahí suelen romperse esas relaciones porque no logran volver a conectar o volver a sintonizar claro, en esa etapa de la vida. Y no es por claro. falta de amor, que por eso creo que también es súper doloroso, porque no es que ya no te ame o no sienta algo, sino es que ya estamos en momentos diferentes. Claro, momentos, quizás proyectos también diferentes a nivel Proyectos. personal, porque Ujú, creo que también tú vas creciendo dentro de esta relación, o dejemos de lado que hay relaciones en las ujú, cuales también hay hijos, hay también problemas correcto. económicos, o sea, hay Ujú, muchas cosas alrededor. Y en la mayoría de los casos también he visto el tema de cuando hay infidelidad, o sea, ya por ujú, ahí ya también se va rompiendo la incompatibilidad, ¿no? Como el amor nos hace romantizar y creemos que con esa persona podemos todo, pero ujú, posterior uno ya va teniendo su identidad de qué quiere, de qué le ujú. gusta y precisamente ya, por más que queramos, no podemos ni negociar ni con comunicación asertiva, ni nada, ya no, nada, no hay compatibilidad. Correcto. Ahí justo iba a hacer una acotación, no sé, eh, estamos romantizando muchas cosas y una Ujú, de esas también es este proceso de sanar, que sí, tenemos que sanar, pero también ves un ejemplo de cómo tienes que hacerlo
y también es súper difícil porque cada uno tendrá su proceso, sus duelos, sus cosas. Habrá gente que lo tome mucho más tranquilo porque eso no, sí, ya se acabó una etapa y nos queremos adiós. Y en Ujú. otros en los que sí te rompes completamente y te quedas con un montón de otras responsabilidades, un montón de otras cosas. Y Claro. que eso como uno ve como deberíamos sanar y esa expectativa de ya soy feliz y dices, ah, pero tiene que pasar un año, 2 años. Sí, Y, no, y va un poco más como con los mitos, ¿no? No sé si ujú. tú has escuchado ya en 21 días sanas. Yo, Claro, perdón, ¿cómo haz esta haces rutina de 12 eso? minutos y vas a sanar algo que nadie en terapia te dijo en tres meses y tú, ¿qué, what? Sí, yo creo que también estamos rodeados de muchos mitos, de estos Ujú. mandatos también sociales respecto al tema de las rupturas. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que en efecto hay diferentes tipos de ruptura y obviamente unas probablemente van a ser mucho más dolorosas que otras, pero si hay yo lo veo como una doble vulnerabilidad en el tema de violencia. Pero antes de llegar a eso, también hay algunos mitos. Digo, ¿tú qué opinas de este típico? El tiempo lo cura todo, hasta las canciones nos dicen, Claro, ¿no? o sea, lo que hagas en ese tiempo va a ser lo que cure. O Ujú. sea, también, dependiendo también de nuestra edad y todo, tienes diferentes formas de, y muchas veces te piden que te distraigas, que hagas cosas, salir con tus amigos, volver a salir de fiesta, todo lo que no hacías cuando estabas en relación, como que si eso te fuera a aportar en algo, y luego dices, no. Hay momentos en los que te toca estar en tu cama, solo, solito, llorando, Ujú. entendiendo, encontrándote a ti, volviendo a o sea, hacer una introspección súper fuerte de qué falló, qué Ujú. patrón he mantenido, qué Claro. límites no respeté míos propios. Ujú. Entonces creo que sí es un momento de crecimiento súper grande, pero sí esto de los mitos de ya el tiempo lo va a curar dependiendo qué hagas con ese tiempo. Y O creo que sea, también nos va a generar una falsa expectativa como dejarle al ajá. tiempo, pero aquí también hay algo importante y es que a veces uno se minimiza mucho a la ruptura amorosa, ya que Mm, la pérdida, porque es una pérdida, es una sintomatología igual a una pérdida de un familiar, es un duelo, ujú, ¿no? Porque tú pierdes en una ruptura amorosa momentos, tiempo, o sea, es la pérdida, el desapegarte de estar ahí con una persona, en claro, compartir cosas, el día a la día. pérdida de sueños, de experiencias, entonces es como también quedarte vacío. Yo escuchaba que entre estas Ujú, pérdidas también te pierdes a veces a ti mismo y es recuperarte el yo, recuperar el ser, o sea, ujú, qué difícil cuando tú empiezas a enmarcarte en una relación y a proyectarte y esos ujú. momentos es pérdida, entonces sí es un duelo doloroso. Claro, de ahí viene la palabra este duelo, de vivir un dolor por una pérdida. Y claro, imagínate, uno cuando ya está en una relación súper estable, es el tema de que cada uno cumple siempre un rol. O sea, nosotros Ujú, cumplimos roles como psicólogos, como profes, como hija, como ujú. hermana, como prima, como pareja. Y muchas veces en estas relaciones tú tienes ese rol de, eres mi pareja, mi compañero, pero también vamos a ser luego padres, también vamos a ser luego abuelos. Entonces tu duelo también viene de ese deseo de querer Ujú. formar tu familia, de poder cumplir ese rol de madre, en nuestro caso, de padre, Claro. y de muchas otras cosas, el verte y proyectarte con otros proyectos juntos, o sea, entonces, aparte, cuando ya convives, por ejemplo, ya tienes una cotidianidad de tu día a día, de lo que se tiene que hacer, del acostumbrarte al mensajito, a con quién conversas, con quién lloras o con quién te Claro. enojas, o sea, Ujú. entonces pierdes un montón de esos temas, desde roles, desde funciones, y aparte la cercanía con una persona con la que si llegaron a ese punto es porque hubo mucha intimidad. Claro. Entonces son un montón de cosas que se pierden. Claro, y por eso es dolorosa, realmente se siente con dolores, o sea, bajones emocionales, con llanto así súper fuerte, profundo, de añorar y también de Ujú. culpabilizarse, ¿no? De por qué hice y no hice. Y precisamente Ajá, también. ahí se asemeja mucho, ¿no? Como les decía, al duelo de la pérdida de una persona, porque primero es como que no te lo crees, o sea, estás en Ujú, negación y tú te buscas escarbar porque quieres una razón, porque ujú. así somos las personas, nos gusta escarbar y ver, y finalmente vas con este proceso luego de enojo y de Tal cosas, cual.
Y ojo, aquí viene esta parte importante que tú no es que lo vas a superar en 21 días, ni en 10 días, ni con el chamán. Como has visto estos TikTok ahí donde están ahí para que se les quite, como que ahí van a curar el duelo. Y no es así, es un No, proceso doloroso, pero aquí viene otra cosa importante y es que a quién nos gusta sufrir. claro. Y, es que ahí abrimos una caja gigante porque estamos en un contexto y una ideología social súper hedonista. Solo Ujú. buscamos placer y Sí, diversión y gusto y cada vez tenemos menor tolerancia a ese dolor la y queremos frustración. rápido sanar, rápido que pase. Por eso encontrar, es que tú ves las rutinas cuando de cómo sanar una dinámica, sal a correr, sal a no sé qué, come con tus amigas y ves los videos de que lo Ujú. están disfrutando y luego sientes que va a ser un proceso sanador súper completo y dices, no, vas a llorar también porque va a llegar un punto que estés solo en tu casa sin nadie, recordando todo lo que Claro. pasó. Y aparte es algo tan importante porque es que desde la teoría, si lo ves, según Eric Erikson, en estas etapas de desarrollo psicosocial, uno de los objetivos de justo de esta edad, de la adultez temprana, es encontrar tu pareja Ujú. o el aislamiento. Claro. Entonces, es como que van marcando diferentes etapas también de tu vida en la que por necesidad, que no nos pasa solo a unos, sino a todos, porque hay teorías desde hace mucho tiempo que va diciendo qué es lo que estamos buscando en ese momento, se te corta o se te va. Y Claro. luego, claro, uno también tiene otros parámetros, otras expectativas y es más difícil encontrar. Estamos en un momento que te digo, la gente le cuesta mostrarse vulnerable también. Estamos en un contexto también súper violento y eso también era un tema súper importante que quería tratar. Regresando a estos estereotipos de género supermercados, con el Ujú. hombre de alto valor, la mujer de alto valor, la energía femenina, la energía masculina, nos están polarizando a hombres y mujeres para Sí. volver estas dinámicas y estas luchas, entonces todos estamos a la defensiva. Entonces todos estamos súper a la defensiva entre nosotros y cómo te vinculas desde ese lugar. Y ya se vuelve difícil porque también hay muchos sesgos, ¿no? O sea, y ahora Uh-huh. con esta sobreinformación, no es así, mira Sí, esto, el total. checklist. Y el otro día, verás, a mí me Las decía, red flags. sí, me decía eso una paciente, pero Gaby, ¿cómo elijo? O Uh-huh. sea, medio estoy conociendo a alguien y va con su checklist. Hace esto, no me mira los Sí. ojos, no me está viendo, Ajá. parece que me mintió y descartado. Entonces Uh-huh. también estamos cayendo en esta parte así como Claro. descartas, descartas, descartas. Sí, Tinder, tal, o sea, somos cosas, no somos personas, entonces no nos estamos vinculando desde el lugar afectivo correcto, Ujú. sino desde llegar a unas expectativas súper extrañas y poniéndonos una máscara, buscando solo el placer. Las relaciones son difíciles de llevar, sobre todo cuando ya hay una convivencia y proyectos y deudas y cosas. Y el contexto nos muestra también otras realidades. Entonces, luego con Claro. tanta información, que luego si haz esto, no haz esto, las constelaciones, o sea, es un mareo de Es muchas información. cosas, ¿no? Que precisamente es el no querer llevar el dolor. Y aquí yo digo Uh-huh. algo, esto es como que a nosotros, la humanidad que siente precisamente, que también tiene su pensamiento lógico, nos quieren convertir en una IA que responde rápido y que Uh-huh. no siente y que siempre valida y que siempre hace cosas. Entonces digo, también en ese cúmulo de cosas también nos perdemos, pero llevando a que el dolor no lo soportamos. Aquí viene otro mito, adivina cuál es de ese, de un clavo saca otro Uf, clavo, no, ¿no es cierto? no, Pasa no, eso, ¿no? Porque no, sí. y ahí viene Y es otra por parte. por no querer vivir ese dolor y esa Ujú. ausencia de la otra persona, o sea, y a la final no ayuda ni a uno y se utiliza al otro de una manera muy poco auténtica. O sea, estoy viviendo un dolor, luego se van a proyectar cosas, no estás sanado, no estás tú mismo entendiendo qué te pasó, qué hiciste, quién Ujú. eres, cómo influyó esa persona. O sea, sí, o sea, Fuerte. Y es eso se fuerte. llama como las relaciones de rebote, ¿no? Uh-huh, Que obviamente a alguien capaz y sí le funciona, pero hay una alta uh-huh, probabilidad de que no. uh-huh, Y aquí hablaba esto, sobre todo si había un tema de género desde esta perspectiva que era más ligada como a los hombres, porque uno de los datos interesantes que revisaba es
que en su mayoría el mandato social de los hombres es, a mí no me importa, no me significa, y empieza como a verse como con más mujeres, voy a salir más, o cosas como estas, pero en el fondo dice que a veces para los hombres también hay el tema de la ruptura es fuerte porque los mandatos sociales para los hombres no lloran, no sienten, no se muestran vulnerables y en algún punto sí puedes mostrarte vulnerable con tu pareja y entonces es como que tu única red de apoyo y el momento que se quita eso, porque hay muchos que no sé, no tienen esa red y no expresan esta vulnerabilidad, se pierde y van a buscar este Claro. efecto rebote. Hay exigencias sociales, o sea, tú dices terminé con tal y pueden dar esta recomendación, vamos a chupar, vamos a no sé dónde, vamos a... Eh, y mediante este tema de no puedo mostrarme vulnerable o conversar de cómo me duele o que nomás he perdido, claro, buscas distraerte nuevamente, tomando en cuenta también que hay menos hombres que van a terapia que mujeres por Claro. este mismo tema del machismo, por estos mismos temas de masculinidad y vamos asociando con temas de número, que sí es un tema de género, porque hay más hombres que se suicidan, hay más mujeres que pueden estar diagnosticadas con depresión por su atención y tal, Claro. pero la prevalencia de hombres que se suicidan es de 4-1 a una mujer, es súper alta. Claro, la mujer intenta más y el hombre lo ejecuta. Por eso también la edad media de vida es menor en los hombres porque no van al médico desde esta búsqueda también de ser fuerte. Justo en una clase hablábamos de estos temas y pero hablábamos de la violencia ginecobstétrica y también de la andropausia y la menopausia y les digo aquí, ¿quién ha ido al urólogo? Se rieron todos, nadie ha ido, nunca se han revisado, nunca se ven. ¿Quién le saca la cita? ¿La mamá o la novia? Seguimos viviendo bajo estereotipos de género y tiene mucho que ver. O sea, son mandatos fuertes de estereotipo. Y miren estas cosas como también socialmente sí es importante también entender el peso de una ruptura amorosa y también cómo se configura todas las cosas que también yo veía es que siempre se atribuía que las mujeres somos las que supuestamente sufrimos más por amor, como las que más. Pero decía dentro de estos datos que si bien es cierto, sí lo sienten fuerte, pero en los primeros días la mujer lo siente más fuerte, pero hay mayor posibilidades y probabilidades que lo resuelva más a efecto de los hombres, porque lo evitan y un poco estos mandatos así fuertes. Sí. También el que nosotras podemos hablar más con nuestras amigas, con nuestras compañeras, o sea, en psicología y tal, también es un factor de protección para nosotros. O sea, que lo peor es que es interesante porque otra vez refuerzas como un estereotipo, pero dices, muchas de nuestras conversaciones entre chicas sí tienen que ver con esto de cómo vamos manejando la relación, cómo estamos viviendo, qué hacer, qué no hacer. Nos damos ánimo también entre nuestro grupo más cercano y nos acompañamos muchísimo durante ese proceso. Entonces sí hay una diferencia Hay también. una diferencia también, o sea, y en temas, es impresionante, pero en temas de violencia de género, claro, nosotros vemos en estadísticas ya casos de violencia de denuncia y tal, pero otros tipos de violencia que están más invisibilizadas dentro de las dinámicas de pareja, a veces ni con tus amigas conversas, pero cuando se habla te das cuenta que de 10, 8, 7 han vivido relaciones así. Fuerte, sí, yo creo que con ese tipo de violencia encubierta, entonces yo siempre digo es importante analizar desde varias aristas de lo que pasa también y cómo se percibe también este dolor. Ahora, otra de las cosas que digo cuando se romantiza mucho el amor y algo de estos mitos es que se dice es que si duele mucho es que fue amor verdadero. Y ojo, aquí hay una cosa que se encubre la violencia. Entonces, ahí viene la dependencia emocional, la violencia psicológica, porque claro, ahí ya conectándolo con el tipo de ruptura amorosa sumado a violencia basada en género, aquí ya viene esta otra parte y es mayor sufrimiento. Correcto, o sea, y en temas, o sea, ya en temas de dinámicas de violencia, obviamente sí toca verlo con un ojo con un enfoque de género. Obviamente va a haber gente que diga que hay hombres que también sufren violencia y sí, o sea, también hay hombres que sufren violencia psicológica, manipulación, a veces con los hijos y tal pasa. El problema de no verlo desde un enfoque de género es
esta brecha estadística, o sea, el Ujú. número, la cantidad de mujeres que mueren por sus parejas o exparejas es súper alta. Ujú. Entonces, ese es el tema de no es por invisibilizar también el dolor que puedan pasar hombres que también han sufrido violencia. El tema es esta brecha y esta diferencia que lo hace súper grande. O sea, Claro, más súper del amplio. 80% de femicidios son causados por sus parejas y exparejas. O sea, Claro, es y fuerte. yo creo que eso es algo que también nos debería alarmar porque se siguen estableciendo estas dinámicas de poder desde estos mandatos, como decía, desde el sacrificio, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que el amor todo lo puede, entonces te hace quedar ahí. Y también esta parte de que los hombres no sienten, los hombres son así, y también, miren, Sí, entonces sí, sí, esa total. parte también, de hecho, terminaría siendo violentos para ambos, pero ojo, no porque te duela más quiere decir que es un amor verdadero. Yo creo No, que a veces uno correcto. no puede confundir Sí, eso. justo eso íbamos quería conversar porque, claro, muchos en temas de este enganche y por qué se sostienen tanto tiempo las relaciones de violencia es por la intensidad que tienen. Entonces, claro, cuando son momentos buenos, son buenísimos. Entonces, ahí también el sistema de recompensa del Ujú, cerebro, cómo funciona en temas de consumo de sustancias y tal, y en todo, o sea, nos sube la dopamina del deseo, ujú, acción y satisfacción serotonina, entonces el cerebro juega así. Entonces yo estoy en un momento súper bueno con mi pareja, que es el amor de mi vida, que tengo 1 millón de proyectos y claro, así se envuelve. O sea, ujú, cuando hablamos, por ejemplo, de este laberinto patriarcal de Bosch y Fletcher, me parece, te hablan de la primera fase, de este enganche, de esta fascinación, de estas cosas, y luego viene la bajada. ujú. Entonces, lo único que ayuda a regular a estas personas es que otra vez esa misma persona sea la que te entrega esa dosis de dopamina hermosa y alegría, entonces estás en ese Círculo de sube y baja violencia, sub y y baja. súper intensos, o sea, súper arriba o súper abajo. Entonces Ujú, se sostienen. Entonces, y por claro. eso, y a nivel lenguaje es súper complejo, porque antes te acuerdas que hablaba mucho de los homicidios pasionales o muerte pasional, Ujú, antes de hablar de femicidios. Desde ujú. ahí ya estamos romantizando. Fue por Sí. celos, fue porque le encontró y le dejó y el otro no aguantó separarse y le mató. Entonces ya hablamos de un tema de Ujú, posesión, de una dificultad en su regulación emocional, en temas de construcción del apego, trastornos de personalidad también. O sea, ahí es el poder evaluar correctamente qué está pasando, qué está sosteniendo y por qué se sostiene tanto esa dinámica. Desde esto, el ujú. romantizar el amor. Sí, oye, es súper fuerte y creo que eso también sigue haciendo muchísimo daño, el que se siga Ujú, romantizando y viendo el amor desde ese lugar que hace muchas de las veces que se queden ahí. Y este tipo de rupturas que incluye un tipo de violencia física, psicológica, su sintomatología es mucho más intensa, similar a un estrés postraumático y ujú, la separación como tal se asemeja mucho a un ujú, craving, o sea, ujú. cuando es Esta abstinencia. sí, o sea, Ujú, una abstinencia tremenda, o sea, por estos refuerzos intermitentes que te daba que el shot de dopamina y luego te ujú, lo quitan, entonces estamos en eso, pero también el no contar con estas redes y poder ver. correcto. Ahora, también como sociedad a veces uno no logra entender eso y uno dice, ya se cansa de decirle a veces a la amiga, ya sale ahí, ve, Ujú, amiga, date cuenta, pero no es fácil porque hay más allá, hay una autoestima que probablemente está sí, correcto. segregada, Ujú. que no hay muchas habilidades en temas de límites y eso te hace altamente vulnerable. Claro, y, o sea, y hay que tomar en cuenta uno. A mí me encantó cuando leí esto del laberinto patriarcal, de cómo se sostiene, porque viene este encanto, y una de las fases luego viene la confusión en Ujú, temas ya de tu identidad, el tema de la manipulación que te hacen sentir culpable. Entonces te ujú, sientes culpable constantemente de todo lo que está pasando en la dinámica, intentas como dar todo para que sí funcione y luego no funciona. ujú, Eh, de ahí viene este extravío de perder esa identidad, o sea, de ujú. cómo te echan la culpa de todo. Entonces tú ya no eres lo que eras, eres bueno, por ahí, la persona intensa, La persona loca. insegura, la loca, la que no hace las cosas bien, la que es súper difícil de tratar. Entonces, por eso te digo que cuando llegamos a consulta, llegan a consulta, su motivo de consulta y lo que te piden es que soy muy celoso, es que soy Ujú, muy inseguro,
Entonces, solo desde ahí, si no hay un enfoque de género también, porque muchas veces pasa que hay personas que están sobrecargadas por toda la carga que tienen que hacer en casa, que se basa otra vez en temas de género, pero pasa esto, y te digo porque hemos hecho muchas supervisiones de caso y te dicen, no, es que soy muy celoso y por eso mi pareja se enojó. Sigues analizando la historia vital de la pareja y en una discusión le habían roto la pierna o golpeado no sé qué y yo estoy trabajando los celos de la persona. Entonces no es su motivo de consulta, es el discurso de la otra persona. Claro, y recordar que también tú pierdes de identidad, porque esto es como escuchar una canción todo el tiempo te lo vas a aprender, te terminas autoidentificando con una identidad que te da el otro, y el otro te da una identidad desde el fallo, desde el error, desde eres insuficiente, entonces por eso muchas veces la otra persona busca ser suficiente y ya en algún punto te perdiste. O sea, ya no sabes y tu identidad ya no sé, antes me voy a hacer un ejemplo, o sea, soy inteligente y desde el otro lado te vivió recalcando de mañana, tarde y noche como torpe, pues entonces ahora mi identidad es que, verdad, soy torpe y por eso se terminó la relación. Entonces a veces adoptas una identidad en función de la regla verbal del otro. Correcto. Y paralelamente a eso vienen estas fases de aislamiento total. Entonces, y no siempre tienen que ser temas de aislamiento de no sales, te encierro y tal, pero sí de criticar a la gente que está cerca tuyo, de que haya problemas o discusiones cuando sales a ver a tu hermana, a tu prima, a tu primo, a tu amigo, a alguien. Entonces también esas formas de aislamiento hace que sea más fuerte este discurso. Entonces es un tema súper, es sistemático. Entonces tienes como tus fases, cómo va funcionando eso, luego cómo viene otra vez, luego simultáneamente vemos el ciclo de violencia, que hablamos de esta luna de miel, momentos de tensión, acumulación de tensión y la explosión. Entonces, en esa fase es también el tema de esta intermitencia y esta como emoción, volver a confiar, te digo cosas súper bonitas, pero luego te digo cosas súper horribles. Claro, te genera Entonces una te genera una ambivalencia. confusión, una ambivalencia, ansiedad, si es tu culpa, no es tu culpa, mejor le digo, no le digo, no porque se va a enojar, mejor me quedo callada, entonces tal vez eso sí hace que funcione, pero no, también se acumula tensión porque luego yo me voy a enojar, voy a explotar y se genera como mucha mezcla y a veces puede ser que la otra persona tenga estas reacciones reactivas en el que ves que estás mal. Algo importante, lo que tú decías, por ejemplo, es el tema del aislamiento cuando tú estás precisamente en una relación y donde hay este tipo de violencia, sobre todo psicológica, que es bien invisible, es una línea muy delgada, no es fácil a veces verla porque también tenemos asociado que si no vemos golpes, si no vemos sangre, no consideramos violencia y todo se sigue tapando a través de un chiste. Sin embargo, esto hace que una relación por ruptura, una ruptura amorosa, donde se incluye este tipo de violencia, hace que sea más intensa. El craving que llama, el síndrome de abstinencia, este apego, y aparte de eso, cuando estás en este tipo de relaciones, automáticamente te aislaron tanto que tú te quedas como desprotegido y no sabes enfrentar el mundo, por lo tanto, hace que regreses o hace que mantengas ese dolor. Y aquí luego viene esto que se llama las mujeres locas, tóxicas, porque no puedes salir, ya te vuelves al control y ya tú vas desde ese lugar. Correcto. Y justo dices, o sea, me quedó sonando un tema, porque aparte del aislamiento toca tener en cuenta el contexto social en el que están, porque también se genera dependencia no solo emocional, o sea, muchas veces hay dependencia económica, al momento de estar aislados, ¿cómo me voy yo de esta casa? ¿A dónde me voy? O sea, no tengo dónde llegar, ¿cómo explico esto a mi familia? ¿Cómo digo esto? Si posiblemente luego regrese, si, o sea, entonces al momento como intervención desde la profesión o quien atienda estos casos también, es el poder crear este plan de contingencia de a dónde va a llegar la persona, va a estar segura. Por ejemplo, también el famoso contacto cero es muy complicado en estas dinámicas. Súper difícil y más si tienen temas pendientes legales de Hijos y todo. eh, eh, y más estás aislada, esta persona es la que te calma, y ya ahí hablamos de este apego desorganizado un poco, es la que te calma y es la que te genera dolor, y es la única que te puede
dar esa O dosis sea, es el que de te genera calma, la ansiedad, pero también pero es es tu el único que te calmante. va a dar tu O sea, calma. ahí Ajá, viene tu ambivalencia porque ¿dónde te agarras? O sea, ajá. me provocas una ansiedad súper alta, pero a la vez también me calmas. Entonces Ujú. aquí viene una ambivalencia cognitiva Claro, fuerte. hay una disociación cognitiva súper fuerte, o sea, Ujú, porque dices, no, yo sé que, o sea, en estos discursos escuchas, o sea, de que no, es que yo sé que ya no tengo que estar, pero es que le amo, es que no, pasaba pésimo acá, pero le extraño, ujú. es que no quiero saber nada de él, pero ¿qué estará haciendo? Entonces vienen Claro. estos cambios, pero yo sí era inteligente, yo antes hacía tal cosa, y ahora me siento Soy una inteligente hormiga, solo estando con él. ajá. Porque ahí es donde ya nuevamente viene tu preidentidad. Entonces, Ujú, imagínense, ¿no? Ahora viene la preidentidad y eso hace que sea mucho más fuerte y más ujú, doloroso, ¿no? Y aquí se habla del síndrome del corazón roto, ujú. que esto es una palabra japonesa que se llama takotsubo, que quiere decir que tiene una descarga de catecolaminas fuertes que hace que provoque así, lo siente el cuerpo, o sea, y de verdad lo Claro. sientes como un golpe, así como cuando te golpeas y sientes un dolor así, wow, esto lo sientes, entonces el dolor se Ujú. intensifica y eso hace que la persona luego no coma, entre en una especie también De de una depresión insomnio. severa, de Ujú. insomnio, y esto ya se vuelve muchas de las veces prolongado y hace difícil que suelte, o sea, esto es como Sí. entrar en una conducta adictiva, Y pero al hacia punto, la pareja. ujú. Sí, o sea, al punto de buscar respuestas también de qué pasó, me quiso, no me quiso. Ujú, Entonces, y a la final, mira, el cortisol inflama todo tu sistema nervioso también. Entonces, sí, obviamente hay un malestar físico. La ansiedad es una respuesta fisiológica, las emociones son una respuesta fisiológica a ujú. algo, ante un estímulo. Entonces, claro, vienen tantas dudas, cuestionamientos, cambios en tu rutina, el extrañar a la persona, independientemente de cómo sea. O sea, hay un montón de cosas en tu cabeza, más todo lo que tienes que Claro. hacer en tu día a Claro, y día, es que ¿no? también empiezas a añorar, empiezas a generar una esperanza de que va a mejorar, entonces también ahí Ujú, se va sumando esta expectativa, esta añoranza de que va a ser diferente, entonces esos duelos a veces terminan, esas rupturas terminan a veces año porque te rompen, o sea, yo digo es, te rompen totalmente, te rompe la situación, porque tampoco sabemos del contexto de la otra persona y aunque no se justifica ujú. eso, es mucho más fuerte. Imagínate una sintomatología de estrés postraumático, sueñas con esa persona, Correcto. vives todo el tiempo así alterado, En alerta. alterada, en alerta constante. Ujú, Entonces eso hace que sea mucho más difícil y que estén ahí, sobre todo el insistir, el insistir, el insistir, el insistir. ujú. Y eso en el caso, así como se podría decir de manera general. Pero también otro determinante en esto, que como cuando hay la manipulación, a veces tú quieres dejar, pero la otra persona insiste, insiste, insiste y te busca y no te deja cerrar el duelo. Parece que vas a Ujú. salir y plin insiste, parece que vas a salir y plin insiste. Entonces, también se vuelve difícil porque también hay cosas que tú no puedes controlar, como por ejemplo el Celos. comportamiento de insistencia de la otra persona. Ujú. Sí, y claro, sería súper violento si te das cuenta, es como está Ujú, interfiriendo en ese proceso y ahí sí toca hacer igual un análisis de qué pasa con otra persona, del por qué cuesta tanto como salir o aceptar esa ruptura mientras que todo está claro. Sabes que hay un montón de factores que toca ver en cuanto a cada una de las partes en las que está. Y también iba a comentarte un poco este tema de, o sea, es que me quedaba sonando porque hablamos siempre de temas de educación sexual o para un adulto es súper complicado y hay un montón de ujú, teoría, o sea, hay un montón de teoría ya neurológica de cómo funciona cuando terminas una relación, cuando te enamoras, ya se sabe, ya tenemos teorías sobre por qué se sostienen estas relaciones constantemente, qué es lo que está reforzando, cuáles son los siguientes pasos, que por lo menos eso te ayuda a decir, ah, y ujú, ya sé que esto va a pasar y que es posible que me persiga con forma de manipulación, presión, muchas veces desde la culpa también, desde, ujú. pero tú fuiste tal, entonces saben cómo engancharte emocionalmente para mantener una discusión. Entonces hay un montón de factores, pero por suerte ya hay como bastante investigación. Lo que a mí me sorprende es que podríamos prevenir en esto un poco desde una educación sexual integral con los niños, desde un mejor acompañamiento en su reconocimiento emocional. Los chicos, o sea,
tenemos que ser súper sinceros, desde sexto, séptimo de básica están pensando en novios. Ujú. ¿Cómo se aborda ahí? No, eres muy chiquito. A los 30 años no sabes qué hacer, porque nunca nos hablaron. Entonces Claro. es un tema súper importante. Los adolescentes, ¿cómo están manejando la relación ahora? Hay más relaciones de violencia en jóvenes. O Sí. sea, en edades igual me parece que viendo temas de estadísticas de violencia, igual la media era 20 años. Ni menos, y ahorita ya están casi desde los 12 que inician a No, vincularse. asesinadas Ujú, por temas de género. Entonces, dices, están teniendo relaciones adolescentes muy violentas también. Desde ujú. este miedo a la pérdida, miedo a la vulnerabilidad, miedo a la infidelidad, pero como todos van a ser infieles, ¿no? Primero yo, antes que a mí me hagan, yo hago yo. Entonces Sí, están con unas conductas súper defensivas que están marcando estas demasiados. relaciones a futuro. Entonces a mí Claro. eso a mí me preocupa muchísimo y lo peor es Mm. que no te dejan hablar libremente de estas cosas porque son niños. Claro, y sobre todo, como hablábamos alguna vez aquí con una amiga, el tema de que todos deberíamos ir trabajar en la tolerancia a la frustración. Yo decía que sí es Correcto. importante también frustrarnos un poco, sufrir un poco. O sea, no Sí. podemos andar evitando, porque muchas de las veces estrategias que se utilizan, lo típico, no sé si te has escuchado, no, ódiale, mírale todo lo malo que te hizo. Y no No. necesariamente es incitar al odio, sino más Ujú, bien que tú puedas ver con objetividad ujú, todas aquellas conductas que en algún punto ujú. fueron difíciles de llevar para ti, que en algún punto te iban cambiando, que afectaban tu Rompiendo. autoestima, que te iban rompiendo. O sea, ser un poco más conscientes de eso, decirle odio, eres malo, o sea, no, porque también se nos dice, ay, aíslate y ya vete y contacto cero. Entonces, creo que siempre es una media y ahí sí es importante Correcto. también una ayuda y una guía psicológica. No le tengan miedo. Yo sí digo, uno tiene que trabajar en uno para entender. Yo les decía en otro podcast, yo me fui como a 20 encuentros de mi iglesia y también hacía mis procesos y al Ujú. psicólogo para intentar repararme, porque ya era lo que yo no entendía. Y también es importante saber que uno hace lo mejor que puede con lo que tiene y nadie sabe, en el camino va Ujú. aprendiendo. Sí, y ahí el hacer comunidad es algo súper importante. Hermoso, O sí. sea, el tener tu comunidad, tu gente que te cuida, que te recuerda otra vez quién eres, quién eras, la fuerza que tenías. También que te van a decir, mira, pero es que tú también hiciste estas cosas que se espera también, porque uno tiene que mejorar como persona siempre. Pero sí, cada uno tiene su proceso. Y creo que los rituales son importantes en la vida de los Sí, demás para de darle un todo. significado y resignificar muchos temas. Y también lo que tú decías, o sea, así mismo como el no romanticemos lo wow, a veces también el odiarle y llegar al otro extremo Tampoco tampoco ayuda. ayuda, porque al final sigues enganchado con esa persona, con peleas y discusiones en tu cabeza, con enojo, con ira, con rencor, que tampoco te permite soltarse libre y enfocarte en ese crecimiento tuyo. Claro. Entonces, sí, no romantizar toda la relación, porque parte del duelo también es acordarte de esas cosas lindas, pero también ser más objetivo con cosas que sucedieron que por cuidado propio y tal es mejor como, mira, hasta aquí. Sí, y yo creo que también un poco sería importante salirnos de esos checklists Sí, que nos da el Instagram. medio, que nos dan todo lo que son los medios digitales, porque Sí. para nosotros establecer normas y reglas tenemos una historia distinta. Y lo Ujú, que le funcionó a esa persona que te dice, fíjate en estas cosas, probablemente no te funcione a ti, porque tú eres otra persona. Y ahí me sumaría a tus palabras de sí, es importante trabajar en la prevención, pero en el conocimiento de verdad. Y ahí ujú, sí en el autoconocimiento, conocerte a ti mismo. ¿Qué sí. quiero? ¿Cuáles son mis vulnerabilidades? ¿Cuáles son mis miedos? Tus sombras. ¿Cuáles son tus, o sea, todo? Porque Ujú, si no, a veces parte también de esta romantización del amor es darle la responsabilidad al otro de que correcto. sostenga todo aquello que alguien más fragmentó. Ujú. Sí, sí, yo estoy, porque muchas veces pasa eso, que siempre es la culpa del otro. Ujú. Y tampoco, o sea, hay cosas, bueno, en casos de violencia no hay que culpabilizar a la víctima, obviamente. Sin embargo, sí haces también un proceso de introspección, si es necesario, porque hay patrones que se están repitiendo de otras circunstancias, de un tema de respeto a los límites o este significado o cómo se va a ir reconstruyendo nuevamente esa persona.
pero sí es súper importante ese proceso de autoconocernos. El tema de las red flags a mí también ya me chirriaba muchísimo porque no tienes todas las mismas posibilidades. O sea, a mí me pasaba que cuando estaba full en el trabajo, sí, a ratos no podía contestar, o sea, a ratos no podía irme hasta el sur para ver 5 minutos a alguien o lo que sea. Ujú. Y una de sus red flags es si te quiere ver, tiene que darse no sé qué. No sé cuánto. Los modos, entonces, Entonces, no ¿no? ser tampoco tan literales en las cosas. Obviamente siempre Ujú. el mostrar el interés de conocer, el dedicar el tiempo, pero bajo las posibilidades de cada uno. Y me pasó que una vez conversando era no, que te venga a ver, no, que no sé qué, no, que entonces nos volvemos súper exigentes al otro y el otro también nos está exigiendo un montón. Y cuando conectamos, pues si solo Ujú. estoy yo, que dame. Claro. Y otra cosa, Entonces, las que no. incurre dentro de estos mandatos, también es que uno dice que es por mala suerte en el amor. Es porque yo tengo mala suerte y ojo, yo creo que este sí es una pregunta importante que todas y todos nos deberíamos hacer. Si has estado repitiendo ciertas similitudes en las cuales hay fracasos, por así decirlo, dentro del amor, preguntarte si realmente es que tienes mala suerte o hay partes tuyas que tú no has trabajado que te están haciendo elegir lo mismo. ¿Desde qué lugar estás eligiendo? Exacto. ¿Desde la necesidad? ¿Estás eligiendo desde la validación? ¿Estás eligiendo desde una parte económica? ¿Desde qué lugar estás ¿A qué le eligiendo? estás dando valor para iniciar una dinámica, una relación? ¿Desde dónde estás eligiendo? Súper importante. De ahí viene este tema, lo que dices del autoconocimiento. Ujú. Desde dónde elegimos, a qué le damos valor y ahí ser súper consciente. Había un profe que siempre nos decía el por qué deseas lo que deseas. Claro. Desde el hacer este análisis de sí, por qué me gusta esto, qué me da esta dinámica a mí, qué me llena, sí, un poco. Y a veces las respuestas no son las que queremos darnos, pero es Ujú. súper importante poder reconocer, como saben decir igual, o sea, cuando ya se repiten un montón de patrones, te pasa lo mismo, entonces en todas las relaciones el patrón eres tú, Sí. un poquito, y dices, por ahí estoy O sea, no lo manejando maquillemos con dinámicas. un tema de mala suerte, porque Ujú. por más, o sea, que tú puedas tener fe, y ojo, yo no tengo nada en contra de las cosas ancestrales y de energías, no, no tengo nada en contra de eso, pero tú no puedes hacer responsable a eso cuando son tus comportamientos. Ahora Sí. también considero importante, sobre todo para prevenir estos temas de violencia de género, sea física, psicológica, y bueno, todos los tipos de violencias que existen, revisemos nuestra historia. Ujú. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo fue la dinámica de nuestros padres? ¿Qué pasó? Estuvimos en círculos de violencia, estuvimos en un ambiente invalidante, y desde en qué circunstancias me estoy vinculando con una pareja. Cuando estoy en mi momento más triste de la vida, estoy pasando procesos, estoy pasando crisis y justo llega esa persona, Ujú. porque ahí es donde uno Se se agarra de lo agarra que... porque digo, estás así. Entonces, hay muchas preguntas las cuales hay que hacernos. Y claro, esto es un caminar y en el caminar vas aprendiendo si tienes que saltar la piedra, si tienes que hacerte un lado, por último, si Ujú. te tienes que enlodar, pero no siempre vas a tener todas las respuestas, sino al menos es como una brújula. Tienes norte, sur, este y Ujú. oeste, pero en algún punto puede cambiar. Que tú te quieras ir por el norte, por acá hay más vías que te pueden llevar al sur, por ejemplo. Y esas tú las vas descubriendo. Sí, correcto. O sea, justo se me hacen así imágenes a veces cuando uno está en esa situación vulnerable, es como si estuviéramos en el desierto muertos de sed y el Ujú. agua que encontremos ahí, sea charco con arena y lo que sea, lo vas a tomar. Y claro, nosotros, si vamos otra vez a la teoría que nosotros revisamos en nuestra profesión, el tema de la teoría del apego, cómo se construye nuestra personalidad, nuestra identidad, el tema que es interesante, pero claro, no le atrae lo conocido porque de alguna manera sabe cómo funcionar en ese ambiente. Me da más ansiedad ambientes desconocidos y gente que ha vivido en entornos un poco hostiles o violentos, pasa que repiten estos patrones porque ya saben cómo actuar ahí. Lo que no Ujú. saben es cómo actuar en un lugar que me están diciendo cosas lindas todo el tiempo y todo el tiempo que ya dice, esto está raro, o sea, ya Ujú. no me suena. Ujú. Entonces, el cómo nos construimos desde que somos pequeños, en cómo generamos estos vínculos, estos apegos,
como nuestra personalidad que se va formando por nuestras experiencias y aprendizajes y tal. Ujú. O sea, va a ir marcando cómo luego vamos a construir nuestra familia, nuestra relación. Y por eso mismo yo me pongo a pensar en los niños y los adolescentes que si desde muy chiquitos tienen relaciones como complejas o experiencias súper negativas frente al amor, al afecto, A al cuidado y tal, a vincularse. vincularse, ¿qué va a pasar como adultos? Y Ujú. también se justifica mucho y lo estamos viendo, ¿no? O sea, hay muchos casos de violencia dentro de la escuela, entre compañeros, entre ta, 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 y se normaliza mucho porque son niños. Y yo solo me pregunto, ¿y cuando sean adultos? Claro, O hay que sea, hablarlos, de intentar verlos, porque mira, antes había los mandatos, digo, del amor y que todo lo puede y estas cosas, pero ahora hay nuevos mandatos ya un poco más evolucionados que los bombing, o sea, ya te ah, ponen claro, desde tienes otras conceptos. categorías, el amor que te lleno de amor, que gaslighting, bueno, y hay un montón de términos que ahorita no me lo sé, pero sé que existen, y si ves, y seguimos sobre esa regla. Seguimos sobre los Sí. estereotipos, seguimos sobre cómo tiene que ser, entonces nosotros le queremos dar lugar a cómo tiene que ser, pero no vemos esto. Yo Ujú, hablaba hace otro día con una paciente que primero su autocrítica negativa hacia sobre sí misma, o sea, no se reconocía como alguien que tenía cualidades, que tenía ujú, talentos toda su vida. Y aparte de eso, su contexto, en este sentido, la familia, invalidación, que mal, todo bien. Viene sí. alguien y de afuera se escucha bonito, pues que te digan que estás linda, que no sé qué, Ujú, y tú, ¡ah! Y es como recién cabal. empiezas a reconocerte y nuevamente, ahí insisto, es importante el autoconocimiento. Ujú, Soy muy repetitiva en esto, pero sí. veamos qué pasa, o sea, qué pasa con nosotros. Ujú. En qué situaciones me siento cómoda, qué cosas no siento, no sé cómo controlar, cómo he manejado en mis otras relaciones, en qué cosas me dan miedo y me aterran, cuáles son también mis no negociables, que a veces uno intenta poner el límite a la otra persona, sin embargo, eh, y bueno, no quiero que suene como cliché, pero si uno va, o sea, el tema de la autoestima y esta validación y tal es como desde el me cuido, no solo desde Ujú. me defiendo, sino como que a ver, cuando ya algo me está haciendo daño, como que algo tiene que cambiar. Claro, Y claro, pero muchas veces se habla también de no respetarse tus límites y es como otra vez revictimizando sobre todo para las personas que viven violencia por toda esta manipulación que hay. Y lo que tú hablas de tantos conceptos que se han puesto ahora de dinámicas, eh, a veces se vuelve un poco reduccionista porque tienes que hacer como un análisis global de toda la conducta y tal, pero también facilita a veces el poder entender a qué nos estamos refiriendo. O sea, se vuelve un lenguaje como coloquial entre todos, ujú, pero que no estamos midiendo tampoco la intensidad. O sea, ahorita sí. del narcisismo ves un montón de cosas y por suerte ya se está divulgando esta contraparte más teórica de dónde nace este concepto. Claro, es que yo creo que no se puede llamar a todo, Ujú, correcto. siempre cada persona es diferente, tiene una historia, pero sí considero importante también revisarla, o sea, la respuesta muchas de las veces está en uno, en observarse, Ujú, ver qué pasa a nivel interno de nosotros y también reconocer que una ruptura es dolorosa, sí, es dolorosa y que ujú. sobre todo sí hay que permitirse, sé que es feo, es horrible estar con esa sensación, Tristeza. pero ni evitar ni buscar estas relaciones de rebote, o Ujú. sea, no huirle a un dolor que tiene que estar Es ahí. funcional posiblemente, o Sí, sea, que lo claro. que hablamos, o sea, te ayuda a reconectar contigo, a generar como nuevas expectativas o normas también de qué sí permitir, qué no permitir otra vez, qué quieres vivir, qué no. Obviamente la vida luego te sorprende, pero, pero sí es este dolor que necesitas vivir para ahí sí sanar, o sea, para ahí sí saber estar solo, tener herramientas otra vez para poder regularte, para saber identificar qué es lo que está doliendo. Solo Ujú. la compañía o las palabras o el sueño que tenías, o sea, pero es súper importante como sentir ese dolor. Incomodísimo, Es horrible, pero pero imagínate lo que uno hace. Yo así me corté y ese dolor era horrible.
yo no quería sufrir, no, nada de esto, pero al final, ¿qué hacía? Buscaba a alguien para que también me ayude y tuve que esperar un proceso. Quienes alguna vez se han lastimado, se han Roto de caído, se han brazo. roto. Imagínense si nosotros tenemos un corte en cualquier parte de su cuerpo y usted está evitando, ahí tiene, así se hace lo que solo está con paracetamol, con curita. Eso Ujú, se le hace algo complejo, una infección. ujú, Entonces uno, para evitar esa sí, infección, la va trabajando. Pero ujú, a nivel emocional, como no es observable, uno sigue pasando, sigue diciendo no y sigue llenando con otras cosas que lo único que hace es tapar algo que está por dentro dañando claro. otras áreas. ¿Qué es la distracción? O sea, lo que te dicen, no, salgamos, estemos siempre juntos, estemos no sé qué. Y ahí también es interesante como en temas de esta diferenciación de los tipos de duelo, más normativo o en casos de violencia, porque claro, uno quiere distraerse porque te duele. Hay momentos en los que, como fuiste aislada, es importante otra vez que sientas que estás acompañada, que te están entendiendo, que no estás sola en ese proceso y ta, 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 pero también es importante no puedes estar distraído todo el tiempo porque no estás dedicando tiempo a ese crecimiento personal, a esa introspección, a ese análisis, a crear tus objetivos de vida nuevos como una Claro, persona más claro. soltera, sí. Sí, y sobre todo también es ir como reconstruyéndote todas esas cosas, pero en ese reconstruirte hay malestar. Ujú, Ya, o sea, yo sí puedo quizás salir, acompañarme, pero no puedo resolverlo ujú. todo con salir, porque caigo nuevamente en la En la evitación. habitación, Entonces, correcto. ahí sí es muy importante que, en efecto, sigo recuperando mi red, sigo recuperando aquello que es importante, me sigo recuperando a mí mismo Yo como porque persona. una de las cosas en la ruptura amorosa es que afecta desde la autoestima. Ujú. Te comparas, te El sientes feo, te rechazo. sientes fea, Ujú, te sienten que no te eligieron, te sientes que te rechazan y llega un punto que puedes llegarte a sentir descartable, o ujú. sea, y luego otros sufrimientos porque ves a la persona con la cual terminas, ves Con alguien con más. alguien más y le ves que Súper. aparentemente todo es felicidad Ajá. y que te digo que no está mal, pero recuperar ese yo también incluye dolor. Sí, totalmente. O sea, es un poco así, metáfora como ir al gimnasio, ¿no? O Mm, sea, es un proceso en el que cada vez vas sacando más herramientas. O sea, yo tal vez hoy día no llego a levantar 100 kilos de piernas, me voy a lesionar, pero vas y día a día vas trabajando un poquito con dolores, con incomodidad, te vas reforzando. Habrá días mejores que estás súper fuerte, peores, pero tienes como una meta a la que quieres llegar un poco, en lugar de me meto un montón de cosas para sacar músculo rápido, hago full rápido, o sea, al final se vuelve algo superficial y no trabajando. Del tema de la distracción, por ejemplo, eso pensaba mucho porque, claro, en este tema de las rupturas es eso, la búsqueda de placer por esta intolerancia al dolor. ujú. eh, que no es verdadero. Entonces, por eso lo que Claro, volvíamos al tiempo. El tiempo no es que siempre, lo no, cura no cura todo. nada, no cura nada y Es depende de tenemos lo que que ver haces. también el costo-beneficio, porque yo en esta inmediatez no resuelvo y luego se hace una bola de nieve y eso es un caldo de cultivo Ujú, emocional que en algún punto va a desencadenar en conductas, muchas de consumo, en quedarse en temas de depresión severa, ujú, de quedarte directamente en el rincón del aislamiento o correcto. definitivamente ir hacia esos extremos, es como elegir eso, ¿no? Entonces a veces digo, es mejor quizás tolerar un mes dentro de todo tu proceso a intentar que sea inmediato y vivir con años con eso que no se resuelve. Ujú. Difícil. Y replicar estas conductas, volver a hacer estos patrones, seguir con dolores. Ay, esto del Entonces, amor sí. no es fácil. Ahora, ¿cuál es la recomendación? No se enamoren, no tengan pareja. Tampoco te vas a, por el miedo No. vas a hacer eso. Pero bueno, creo que aquí estoy mucho Es que lo hablar. mismo la evitación, ajá. Llegas Uy, a lo es mismo. muchísimo. Te puedes acompañar con teoría, te puedes con experiencias también de gente, pero cada uno va creando su camino en sí. Y nada, amigos, o sea, en verdad en temas hay que diferenciar estos dos para poder intervenir, también tomar en cuenta cada individuo, las necesidades de cada uno, las expectativas de cada uno, qué duelo está teniendo cada uno, para poder dar un acompañamiento adecuado. Claro, y por eso no hay que hacer este tipo de comparaciones, porque si es por Ujú, desgaste,
Si es por incompatibilidad, si es incluso hasta por un tema de infidelidad, sales más rápido, porque es diferente, o sea, no estás dentro de esta violencia, porque en sí la violencia deja secuelas emocionales súper marcadas. Entonces, estos otros cuestan más y quizás estos necesitan ese acompañamiento, necesitan y necesita un proceso más largo, pero entre más consciente eres de eso, mucho mejor. Entonces hace esa diferencia, porque siempre se comparan y ahí viene una conducta invalidante que dice, no, pero a mí también me dejaron, ¿ves? Relación de tanto tiempo, yo le amaba, le quería, se acabó. Y mentira, porque fue una ruptura por desgaste. No fue una ruptura por violencia, que incluía violencia. Es súper diferente. Justo hay una frase que saben decir como ningún matrimonio feliz se acaba. Entonces el divorcio no suele ser completamente triste porque ya pasaste muchas fases de desgaste, de malestar, en lo que como solución y cura es esta separación. ¿Cómo lo hacemos? Es diferente, pero claro, en temas de violencia, como hay estos picos, es súper inconsistente todo. Entonces, lo constante es la incertidumbre. Eso sí. La intermitencia. Terrible. Bueno, difícil. Y ustedes dirán, ¿ahora qué dice? ¿Me enamoro? ¿No me enamoro? ¿Qué hago? Bueno, eso es para otro capítulo, quizás. ¿Sí? Será así, ya podemos hacer una segunda parte. A ver, ¿qué haré? Luego, ¿me enamoro? ¿No me enamoro? ¿Qué hago? A ver si yo calzo ahí. No, mentira. No. Y bueno, ha sido un espacio súper lindo. Vamos a ir cerrando ya. Así es que vamos a tener una segunda parte, porque seguro luego quieres saber, pero ¿y qué hago? Ahorita hemos dado un análisis completo, pero ¿qué hago? ¿Cómo supero esto? ¿Me enamoro? ¿No me enamoro? Gaby, ya me quedo en el rincón de los solteros. Y ver qué podemos hacer desde ese miedo. Bueno, mi querida Germania, danos tus reflexiones finales y si alguien quiere contactar contigo, te pueden contactar. ¿Cómo cerramos? ¿Cómo cierras este programa el día de hoy? Nada, uno feliz de compartir porque se vuelve algo tan humano que todos vivimos y también desde la parte profesional de cómo acompañamos, que es súper importante como consultantes, como pacientes, el saber que mi terapeuta, mi acompañante tiene un enfoque de género, no va a revictimizar, es consciente de toda esta dinámica y diferencia de estos duelos más normativos o en casos de violencia. Como terapeutas mejorar como profesionales nuestra práctica, hacer como muchos estudios, o sea, como un análisis como más formal para entender estas dinámicas también, para poderles acompañar de una manera más ética e integral. De ahí, si nos enamoramos o no nos enamoramos. Segunda parte. Segunda parte, pero claro, creo que ser conscientes de cómo estamos viviendo como sociedad y ver si estamos siguiendo estos legados o demandas sociales desde la defensa y el rechazo y distraídos de esta introspección, de siempre echar la culpa al otro. Es difícil que hayan dinámicas como más saludables si no hay ese proceso. Sí, súper difícil. ¿Dónde pueden encontrar? Bueno, en redes sociales igual como Germania G. Gómez o igual estamos atendiendo con una compañera. Mi número de teléfono es 098-722-0045 y ya. Ya, muy bien. Bueno, yo de mi parte les diría autoconocimiento. Autoconocimiento, hay que sufrir, no hay que huirle al dolor y sobre todo saber y reconocer que cada quien tiene una experiencia diferente. El amor es bonito, enamorarse es bonito, vincularse es bonito, incluso con sus diferencias, pero cuando esto supera y afecta varias áreas de mi vida, lo más importante es que nos cuestionemos y nos hagamos preguntas y si no, pues aquí estamos, psicólogas, por favor, vaya, lleve su terapia. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Un gusto. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao, gracias.